Y cuando el reloj marca pasada las 8 de la noche, estamos hoy en programa especial de Con Amorín desde la Fiscalía General de la República, en el despacho precisamente del doctor Tarek William Saab, fiscal general. Gracias por recibirnos, fiscal. Muchas gracias, Amorín. Buenas noches para toda tu audiencia. Bueno, son ya 3 meses. En 3 meses ha habido, y es una opinión que se refleja en la mayoría del pueblo venezolano, un avance gigantesco en la visión y en la acción desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía. Me gustaría que empezáramos por ese punto. En estos 3 meses, usted como fiscal general, ¿qué ha hecho, qué ha logrado cambiar la impresión de la gente que se tenía sobre esta institución? Bueno, mira, de entrada te diría que a menos de 100 días, como tú dices, son solo 3 meses. Sí. Yo creo que hemos logrado consolidar no ya una percepción inicial, sino una visión global de un Ministerio Público que avanza de manera, yo diría, cada día más firme, con una estrategia clara, precisa, en temas estructurales que habían causado un daño moral, un daño patrimonial, un daño muchas veces casi que irrecuperable en algunos casos, a la propia nación venezolana, a la república a la cual todos nos debemos. Es lo que inicialmente percibo. Y lo percibo porque el Ministerio Público hoy es una referencia, sin lugar a dudas, en la lucha contra la corrupción, a todos los niveles, no solo a un nivel que pudiera tipificarse siempre como de excepcional, de un caso que pudo haber ocurrido y la coyuntura mediática, el escándalo obliga a hacer tal o cual cosa, sino a una estrategia que tiene un plan de acción y que ha tocado puntos y que ha buscado puntos que, para mi opinión, el Ministerio Público en décadas no quiso, o tal vez no había la voluntad de asumir. Te hablo, por ejemplo, a soto voces se hablaba pues de la corrupción que había en PDVSA y en las filiales petroleras. Se hablaba de CADIE en COEX, el uso irregular de las divisas. Se hablaba también a soto voces de delitos económicos con daños patrimoniales causados por empresas, por empresarios que eran intocables. Para no decirte también de otros delitos que le hacen un grave daño al país, como por ejemplo en materia de droga, donde nosotros observamos que aquí parece ser que la regla era en el pasado sobreseer más que procesar y judicializar en este Ministerio Público a quienes cometían esos ilícitos tan espantosos. Entonces, yo siento que al principio tal vez hubo desconcierto en algún sector de la sociedad venezolana. Un desconcierto, como decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿hacia dónde va el titular del Ministerio Público? ¿Qué se busca o qué quiere Tarek William Saab? Interrogantes de algunos llamados influencers o articulistas o de medios sobre todo digitales que al final hacen un escaso y muy limitado trabajo de investigación, más allá de cualquier otra deficiencia al respecto, o vacío, intencional o premeditado, o, digamos, por falta de rigurosidad. Yo creo que de ese desconcierto se pasó a las interrogantes porque se creyó que eso iba a ser las primeras semanas, los primeros días, sobre algunos casos puntuales. Y nosotros fuimos demostrando y hemos demostrado que esto es una política de Estado, en donde inclusive yo he dicho y he mencionado
que hemos tenido el apoyo incondicional del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y a partir de allí, por supuesto, la integración y coordinación del sistema de justicia, que antes era una especie de tabú. Una de las cosas más graves que logró la anterior gestión del Ministerio Público fue implosionar la unidad y el principio de cooperación entre poderes públicos. Yo me conseguí un Ministerio Público que tenía ya tiempo, años, peleado con el Poder Judicial, con varias instancias del Poder Judicial, con los órganos auxiliares de justicia. Supóngase usted CICC, DIGESIN, SEDIN, Guardia Nacional. Porque todo quería llevárselo a una llamada unidad criminalística que mucha gente asumió era una especie de policía paralela, muchas veces para distorsionar pruebas, otras veces para ocultarlas, otras veces para manipularlas. Incluso en casos muy graves, como el de la pedofilia. Se han visto cosas allí que hemos ido poco a poco denunciando. Entonces, nos tocó incluso recobrar esa particular manera, y para mí fundamental, de actuar, armonizar con los poderes públicos nacionales. Entonces, imagínate tú un Ministerio Público en guerra, con el TCJ en guerra, con el 6CPC, con el DIGESIN, con el SEBIN, con los factores políticos de la sociedad. Es decir, se pretendió crear una estructura de una especie de Estado dentro del Estado, que favoreció finalmente ¿qué? La corrupción, la impunidad, la falta de justicia, y terminó corrompiendo a los otros factores que tenían que ver, obviamente, con este tema. Entonces, porque donde hay un fiscal corrupto, te corrompe al policía que le sirven las actas policiales, luego busca de alguna manera corromper al juez para pactar alguna medida. ¿Y quién queda perdiendo? El pueblo, la población venezolana, la nación venezolana. Aquí se han hablado de casos, hemos hablado de casos muy graves, te los mencioné. Yo le sumo a ese la investigación que hemos ido avanzando poco a poco, la mantengo en reserva, de Panama Papers. Correcto. Estamos avanzando allí. Estamos avanzando el caso Odebrecht, aparte ya de la faja petrolífera del Orinoco, ¿verdad? Eso que hemos destapado allí, mira, eso es un submundo. En ese punto, fiscal, antes parecía que en el Ministerio Público la corrupción era un tema tabú. El presidente incluso de manera pública salió varias veces a pedirle a quien era la titular de este despacho que por favor se iniciara una tarea dura contra el tema de la corrupción, y pues más allá de una declaración pública no se decía nada, no se sabía nada. Usted asume hace unos 3 meses, unos 90 días, y empieza tocando el tema de la corrupción como punto fundamental, y además empieza por uno de los casos más complejos de nuestro desarrollo económico, que es PDVSA, la faja petrolífera. Me gustaría que habláramos de ese caso. Correcto. Empezamos por allí. Nosotros, recuerdo, tenía yo una semana en el cargo y anuncié la reapertura, porque eso quedó en el olvido, de un caso que quedó como aislado. Era el de las monoboyas, la instalación de unas monoboyas que finalmente no se instalaron por un monto superior a los 50 millones de dólares. Allí no hubo impulso procesal, sino hubo un aguaje que sirvió para que apareciera y se hiciera visible el cartel de extorsión que aquí había, que tenía incluso hasta un bufete privado favorito. Así como hay gente que tiene ampones favoritos para su imaginario delictivo y quieren imitar al Capone, otros quieren imitar, ¿qué te puedo decir?, a figuras que eran intocables en los asaltos a bancos. Otros fueron más allá. Vamos a pensar en la época del oeste,
Billy te quites, esos eran más románticos, ¿no? Estos llegaron a un nivel mucho más, yo diría, planificado, tecnificado, refinado de ese cartel. ¿Por qué? Porque aparece de pronto un bufete privado y aparece la figura de Parra Saluzzo, un abogado extorsionador experto en laborar a favor de grandes delitos, como el brazo ejecutor del Ministerio Público. Eso está comprobado, ¿verdad? Parra Saluzzo aparece en la trama de esa andanada que se fue dando con ese pequeño caso de las monoboyas, que me permitió a mí conocer, por ejemplo, que mucha de la gente que fue investigada, entre comillas, por este Ministerio Público en su gestión anterior, fueron extorsionados, negociaron con unos fiscales. Entonces ahí va otra trama. Un bufete privado, el de Parra Saluzzo, de pronto habían otros, pero ese es el más visible. Unos fiscales llamados anticorrupción y eran los más corruptos, Lupera y Luis Sánchez. Para todos siempre eran ellos los que llegaban. Eso lo direccionaba alguien. ¿Quién lo direccionaba? La más alta autoridad de este Ministerio Público. Entonces, allí tú veías cómo se iniciaba una investigación, que eso aquí tiene técnicamente el nombre de MP. Se abría un código MP, ¿sabes? Con unas siglas, unos números. Y a partir de ahí comenzaba a operar la extorsión. Hacían un allanamiento, citaban a las personas, pero luego no había un impulso procesal. Incluso se llegó a facilitar la huida de gerentes y de empresarios que previamente fueron extorsionados. En el caso de Parra Saluzzo, privado de libertad, y Luis Sánchez, privado de libertad, ellos han admitido la comisión de hechos punibles. Parra Saluzzo ha admitido que él fue un benefactor. Él lo ha dicho, él ya no puede decir que no lo dijo porque está en unas actas, que él fue benefactor de la ex titular del Ministerio Público y de sus directoras. ¿A cambio de qué y por qué? Un bufete privado que casualmente se llevaba todos los grandes casos. Él aparecía entonces defendiendo a Cuferca, por ejemplo. Está relacionado, hay pagos de Cuferca a Parra Saluzzo. Cuferca está en la trama ya no de las monoboyas, algo peor. Porque fíjate, ese tema de los monoboyas, ¿qué me llevó a mí? A pedir los contratos que dio el exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, a dedo con grandes irregularidades. Te estoy hablando, Amorín, de 41.000 contratos por un monto de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones Correcto, de dólares. Sí. Nosotros auditando apenas 10 empresas, 10 contratos, esos contratos, captamos que había un sobreprecio de un 200% en esas contrataciones, con un daño patrimonial al Estado. Estoy hablando de 10 contratos de 41.000, por un monto de 200 millones de dólares. Y entonces, por eso yo siempre he dicho, la trama de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco es algo macro que nada tiene que ver con lo de las monoboyas, nada tiene que ver. Pedro León aparece en ambas, en la trama de corrupción de la Faja Petrolífera con estos contratos y en la de las monoboyas, pero donde tiene el peso más terrible es en el de la Faja Petrolífera. Entonces a él, en su momento, la gente dice, conoce y sabe, porque hay confesiones, que quien le da el pitazo para que se vaya a través de un alto mando, un ex alto mando de la contrainteligencia venezolana, fue la ex titular del Ministerio Público. Él se va, regresa al tiempo y fue imputado por varios delitos y ahorita se encuentra, delitos vinculados a esto que te menciono, y se encuentra en la sede del DIGESIN de Boleíta. Allí comienza entonces a abrirse todo un panorama terrible, sinceramente, de corrupción, donde tú notas, por ejemplo, te voy a hablar de una empresa emblemática dentro de esta demencial trama de corrupción, Cuferca.
Explícame cómo una empresa con 8 años de servicio, de contrataciones, de la nada, aparece teniendo 2 clínicas, 8 farmacias, un periódico, 3 premezcladoras y concreteras, 600 vehículos más 300 maquinarias, edificios. O sea, esto me parece, no sé, se me asemeja a una mafia y a la delincuencia organizada. Claro. Y de pronto construcciones también en República Dominicana. Aparecen sus dueños registrando empresas en Panamá, en Estados Unidos. Maneras expeditas de lavar dinero que viene de la corrupción. Ese es el fondo. Con esa plata de sobreprecio, de contratos para mí que estamos investigando, muchos de ellos no se ejecutaron. No se ejecutaron. Empezó ese lavado de dinero al peor estilo del narcotráfico. Entonces, claro, no es solamente Coferca. Ahí aparecieron vinculadas de entrada, en estas 10 que te menciono, Sumiservice 2021, Capriservice, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicio Constructor y Mantenimiento Romara. Todas han sido allanadas y sus documentos en estudio, incautados sus bienes. Constructora Urbano Fermín Coferca. Aparecen 3 propietarios, uno de ellos ya está privado también de libertad, con el apoyo del DIGESIN, que ha sido quien ha acompañado al Ministerio Público como organismo auxiliar en esta, vamos a decir, lucha. Vamos a hablar no solamente de PDVSA Oriente, también Petro Zamora, Baribén, Metroemergencia, Tradequip, SDV Energía e Infraestructura, Derwick Asociado y Conferca, no Coferca, de los hermanos Furlaneto. Aparecen de las primeras que fueron investigadas. A partir de ahí se produjeron incautaciones. Yo diría que es la época en que más incautaciones ha habido en la historia de Venezuela en estos últimos 3 meses, porque esas pasan a manos del Estado, Claro. a la UNDOF, que comienza a administrarla. Ya estamos haciendo un trabajo conjunto, se le ha presentado ya propuestas concretas. Algunos de estos bienes pasarán al Ministerio de Agricultura y Tierras, otros pasarán al Ministerio de Comunicación, otros pasarán al Ministerio de la Salud. Me refiero no solo a estos casos, a todos los que estamos trabajando, ¿no? Pero entonces fíjate, allí hemos visto cómo de repente aparecen también gerentes de compra, de procura, involucrados en este hecho. Y aparecen otras filiales, Petropiar, por ejemplo. Y aparecen, como te dije, empresas que estamos ahorita, fíjate, te hablé de 41.000 contratos. Sí. Ya nosotros tenemos en las manos 62 contratos. Primero tuvimos 10, luego 17, ya tenemos 62. Y aparte de estas 10 empresas, estamos ahora en una segunda fase. Esto tiene fases, ¿no? En una segunda fase estamos investigando 7 nuevas empresas, vinculadas no al hecho de contratar en PDVSA. Usted puede contratar en PDVSA y hacer su trabajo, ¿verdad? Claro. Y tiene, en base a las leyes económicas, por su trabajo, en base a un precio justo, hacer las cosas lícitamente. Aquí estamos hablando de obras que no se ejecutaron y para rematar con sobreprecio. Y para rematar con otorgamientos y pagos, fíjate tú, descubrimos en muchos de esos pagos que ni siquiera estaban firmados. O sea, órdenes de pago sin la firma de la cadena de mando que deberá firmarla. Por ejemplo. Pero igual se desembolsilló el dinero. Totalmente, eso es lo grave, pues. O sea, no está en la firma de quienes debieron haber sido los responsables de las órdenes de pago, pero se les pagó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú explicas eso? Hay órdenes de aprehensión de personas que ya desde el año 2016, Amorín, ya fueron, digamos, se les dio el pitazo y se fueron del país. Frente a esta gente nosotros estamos solicitando alertas rojas. ¿Qué pueden decir ellos? Que son perseguidos políticos.
que son presos perseguidos de conciencia, no, son vulgarmente desfalcadores del patrimonio nacional, que los países que los tienen deben entregárselos a Venezuela. Por ejemplo, uno de los que aparece en esta trama de la faja petrolífera, de apellido Tabasta, está en Panamá, y aparecía otorgando de manera, yo diría, irracional, contratos a empresas fantasma. Una de ellas, la del ciudadano Manuel Sosa. Cuando tú vas y averiguas cuál es esa empresa, la empresa ni siquiera tiene un registro fiscal. No existe. No existe. Las llaman de maletín. Yo no sé por qué las llaman de maletín. Porque para mí no tienen ni siquiera un maletín. ¿Qué maletín tiene? Es decir, la empresa de este ciudadano Manuel Sosa ni siquiera tenía RIF. Pero es que no es él solo. Es que muchos... Yo te pongo el ejemplo este porque te lo vinculo a altos niveles Claro. de enlace, porque es concierto de un funcionario con un contratista, en este caso, ¿qué contratista? O sea, si ni siquiera tienes el maletín para llegar a la oficina, ¿con qué llegaban? Con una carpeta vacía. Una burla a la sociedad entera. Entonces, esta gente tiene que venir a rendir cuentas en Venezuela, no como está ocurriendo ahora, que vemos, por ejemplo, dos de los hermanos dueños de Cuferca, donde viven cómodamente, en grandes mansiones, de forma opulenta, en los Estados Unidos de América. Tienen orden de aprehensión y alerta roja, ellos tienen que venir, ponerse a derecho. Delatar, decir por qué, cómo hicieron todo eso. En el caso de las empresas de maletín, hicieron su agosto llamadas de maletín, o sea, podríamos decir de empresas de carpeta vacía. Ponle el nombre que tú quieras, pero no eran empresas, sino era alguien que registraba algo y ya, ¿no? Hicieron su agosto en Cádiz y en COEX, que podemos hablar posteriormente. De ese caso fiscal, Claro, tengo que irme una rapidito, pausa. pero fíjate, cuando empezamos lo de la faja petrolífera, PDVSA Oriente, eso nos fue llevando a otras circunstancias, por ejemplo, que te las quisiera luego comentar. Sí, claro. Petro-Zamora, que es un sabotaje económico a la nación cercano a los 15 millones de barriles, que se hizo de manera exprofeso durante 2 años, para causarle daños patrimoniales a Venezuela. Entonces, así como por el caso de la faja está detenido Pedro León, en el caso de Petro-Zamora, aparece detenido se ha logrado, también con el apoyo del DG5 como órgano auxiliar, toda la jefatura de PDVSA Occidente está privada de libertad. Y en la segunda fase de la investigación, nada más y nada menos que el presidente, imagínate, de la Corporación Venezolana de Petróleo, que sabiendo que estaban ocurriendo los eventos de sabotaje a Petro-Zamora, que le estaba causando esas pérdidas de miles y miles de barriles diarios al país, de daños a equipos, de robo de equipos, de extravío de equipos, no hizo absolutamente nada. Entonces, sinceramente yo creo que esta es una lucha que amerita el consenso del país, que amerita la unidad nacional de los poderes públicos del Estado, de la nación entera. Y yo he hecho una invitación pública a todo aquel empresario extorsionado, a todo aquel gerente coaccionado a hacer cosas indebidas, a todo aquel sindicalista también de la industria petrolera que conoce de casos, nos los entregue, porque nosotros a partir de ahí hemos hecho cosas, de denuncias que nos han hecho de manera protegida. Y yo creo que ese es el deber ser en este momento. Ahora sí me voy a una pausa, fiscal. Al regreso me gustaría seguir conversando sobre este tema, el tema de la corrupción, la actuación del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y usted lo mencionó ahorita, casos también importantes y que han impactado mucho en la población como el de Cádiz en COEX. Vamos a una pausa. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. La etiqueta es #FiscalConAmorín, #FiscalConAmorín. Nuestras redes son @JorgeAmorín en Twitter e Instagram, y pues sus redes siguen siendo las mismas, ¿verdad? Por ahí tiene la versión de día laboral y la de noche también para hablar de música y demás. A ver, sí.
Ahora menos que antes, pero a trolear a veces, pero ya no tenemos ni tiempo para eso. Bueno, a una pausa, ya venimos. Ya vuelve con Amorín. Cualquier palo.